Romanos 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. No dice de una de las iglesias de Cencrea. En todo lado hace mención a una iglesia local. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Por qué no dice a las iglesias de Dios? Porque en el propósito de Dios solo hay una iglesia local. Después el hombre se encargó de hacer explotar todo por el aire, influenciado por Satanás. Pero esto no es así en el propósito de Dios. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 11. Que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes y Filadelfia y la Odisea. ¿Qué son estos 7 nombres? 7 ciudades. En cada una iglesia. Sin embargo, como dije, el hombre después trajo su idea. Y acá nomás en este distrito, 400 ideas. Imagínense en todo el mundo. Pero eso no está en el plan de Dios. Si nosotros deseamos que exista un orden establecido por Dios, necesitamos respetar la Escritura. Si usted consulta con cada una de estas denominaciones, todos tienen la Escritura. Y bueno, pero eso no estaba en el plan de Dios. Por eso el apóstol Pablo le escribió a Tito y le comisionó a Tito para que vaya a esta asamblea a establecer ancianos. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Así dice la versión antigua. Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo por mandato. Y dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir aquí? Él hace mención en cuanto a su llamamiento. Para los que toman nota, 1 Timoteo capítulo 1, verso 1. Él habla del llamado que nuestro Dios le hizo. Pero su ministerio es conforme a la fe de los escogidos de Dios. Esto no es una fe común. Escogidos para ser vencedores. Pero estar conforme a la fe de los escogidos, ¿a dónde nos va a llevar? Usted puede decir, yo tengo la fe de los escogidos. Y alguien lo va a mirar. ¿Y eso qué es? Alguno va a creer que es algo súper, la fe de los escogidos. Esta fe de los escogidos que menciona Pablo, si realmente es revelada en nosotros, nos va a llevar a reconocer lo necesitados que somos de la gracia. Esa es la fe de los escogidos. La fe que reconoce la necesidad absoluta de la gracia. Aquel que no tiene esta visión, no tiene fe de escogido, porque todavía está creyendo en el esfuerzo humano. No, dice, yo voy a poder porque yo me esfuerzo grandemente. Ese no entendió nada. Si realmente la palabra de Dios se revela, vamos a ver cuán necesitados somos de la gracia. Y si no, pregúntele a Pablo, al apóstol Pablo. ¿Qué dijo él? Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quién puede negar que él tenía una fe escogida? Y yo sé que usted, igual que yo, tenemos esa fe. Dependemos de las gracias de Dios. El Señor Jesús es la gracia de Dios. Él es nuestro Salvador y es el que nos lleva por el camino de la vida.
Esa es la fe de los escogidos. La fe que depende de la gracia. Si nuestra fe depende de los hermanos, depende de otra cosa, entonces es una fe media rara. Pero la verdadera fe nos lleva a depender de nuestro Dios, de su gracia. En Efesios capítulo 1, vamos a leer. Ya la hora está avanzando. Efesios capítulo 1. Qué lindo si realmente podemos declarar: yo tengo la fe de los escogidos. No creo en el esfuerzo humano, primeramente del mío. Solamente Cristo. Esa es la verdadera fe. Efesios capítulo 1, verso 4 dice: según nos escogió en Él, hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es una fe que fue escogida antes de la fundación del mundo. Ya en otra ocasión hemos explicado este versículo. Los hermanos que lo interpretan dicen: hay quienes ya fueron escogidos para ser salvos. Y la Escritura nos dice: había miles y millones de nuevas creaciones preparadas. Y a algunos se les iba a revelar este mensaje. Estos son los escogidos, el que aprecia y disfruta de la gracia de Dios. A eso se refiere Pablo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Ese es el verdadero camino del vencedor. Vamos a ver un poco más esta introducción. Recién leíamos en el versículo 1, Pablo, esclavo de Dios y enviado de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Si realmente interpretamos cuál es la fe de los escogidos, entonces el conocimiento de la verdad va a ser palpable, porque ahí sí vamos a encontrar la potencia de Dios. Pero aquel que no aprecia la gracia es simplemente un conocimiento y esfuerzo natural. Pero Pablo dice: yo sirvo a Dios y soy enviado de Cristo, porque me fue revelada esta fe. Y conozco la verdad según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Muchos se preocupan por sus empresas, otros por sus universidades, qué va a enseñar o qué es lo que va a transmitir. Pablo dice: nosotros recibimos este mensaje de predicar la vida eterna de parte de un Dios que no miente. Él nos dio este mensaje. El Evangelio no tiene nada que ver con un club ni un lugar de entretenimiento, sino es un lugar de preparación para la eternidad. Y Pablo es su representante y dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A ti. Puede poner también su nombre aquí. Tito ya hoy no está, y los padres de la iglesia tampoco. Pero ahora vemos los santos de este tiempo final. Verdadero Hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Este es el elemento principal. La vida eterna, 1 Timoteo capítulo 1, verso 16.
Nosotros somos portadores de la vida eterna. 1 Timoteo 1. Perdón, 2 Timoteo 1, verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nosotros somos portadores de esta verdad. Portadores de esta verdad. Ahora sí, 1 Timoteo 1, verso 16. Pablo habla de su llamamiento. Dice, pero por esto fue recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él. ¿Para qué cosa creemos en Él? Muchos piensan que es para que le vaya bien. Hay una teoría satánica difundida por todos lados. Dice, uno llega a la iglesia para ser bueno. ¿De dónde sacó esa cosa? ¿Saben? Un día le dijeron al Señor Jesús, maestro bueno. ¿Saben lo que le dijo el Señor? No hay ni uno bueno, sino solo Dios. Así que ahí había un montón de apóstoles, todos, ninguno era bueno. ¿Y usted cree que eso cambió? Nosotros somos llamados para recibir vida eterna. Vida eterna. Esa vida está en Cristo. Romanos capítulo 5, ya con esto finalizamos. Romanos capítulo 5. Esta es la verdadera fe de los escogidos de Dios. Nos lleva a depender totalmente de la gracia. Los hermanos que no entienden dicen la fe de los escogidos, va a haber milagros. No saben ni en qué está hablando. Romanos 5, verso 17. ¿Sí? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Quién es ese uno? Adán. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quién es? Acá sí que está la fe de los escogidos. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto es lo que Dios nos dio de su gracia. La fe de los escogidos abraza y se toma de esta cosa. Ahora, una fe común no disiona. La gente habla de fe y no aprecia a Jesucristo y su obra. Qué fe rara que es esa. Es una fe pobre. Pero también está la fe de los escogidos. Tenemos la oportunidad de apropiarnos de la gracia de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.